Bienvenidos a los que no saben sobre nuestro canal de información y curiosidades. Los médicos siempre están para ayudarnos cada vez que nos encontramos mal, pero no siempre es así. En el video de hoy analizaremos a médicos considerados asesinos en serie que mataban a sus pacientes. Comencemos. Harold Shipman. Harold Shipman, también conocido como el Doctor Asesino, fue un médico británico que mató a más de 200 pacientes a lo largo de su carrera. Nació en 1946 y se graduó de la Universidad de Leeds en 1970. Después de trabajar como médico en una serie de clínicas, se estableció como médico de cabecera en la ciudad de Heathhead, en Greater Manchester. En 1998, la policía comenzó a investigar la muerte de una paciente de Shipman, pero no fue hasta la muerte de otra paciente en 1998 que se descubrió la verdadera magnitud de sus crímenes. Se descubrió que Shipman habría estado inyectando morfina a sus pacientes para causar su muerte y que había falsificado registros médicos para ocultar su culpa. En el 2000, Shipman fue condenado por 15 cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. Se estima que mató a más de 200 pacientes en total y se considera uno de los médicos más mortales de la historia. El escándalo de Shipman llevó a una revisión de la regulación de la práctica médica en el Reino Unido y a una mayor atención a las denuncias de maltrato a pacientes. Sin embargo, muchos argumentan que la regulación aún no es lo suficientemente fuerte para prevenir abuso por parte de médicos. Harold Shipman murió en el 2004, ahorcándose en su celda en la prisión de Wakefield. Su caso sigue siendo un ejemplo aterrador de cómo un médico puede abusar de su posición de confianza y causar daño irreparable a sus pacientes. Marcel Petiot. Marcel Petiot fue un médico francés nacido en 1897, conocido como el asesino en serie más macabro de la historia de Francia. En la década de 1940, Petiot comenzó a atraer a sus víctimas con la promesa de ayudarlos a huir de la ocupación nazi, prometiéndoles un refugio seguro y un pasaje a América Latina. En realidad, Petiot los asesinaba y los desmembraba, enterrando sus restos en su casa o en una chimenea. Petiot se hizo famoso por la habilidad para eludir la detención y fue detenido en 1944 después de que un vecino reportara un incendio en su casa. Durante la investigación, los oficiales descubrieron una gran cantidad de restos humanos y Petiot fue acusado de 26 asesinatos. En 1946, Petiot fue condenado a muerte y guillotinado. A pesar de que Petiot nunca confesó sus crímenes, su caso sigue siendo uno de los más fascinantes y macabros de la historia criminal. Se ha sugerido que Petiot era un psicópata que disfrutaba matando a sus víctimas y que también estaba motivado por el dinero que les robaba. Sin embargo, también se ha especulado que podría haber estado involucrado en actividades clandestinas relacionadas con la resistencia francesa contra los nazis. En cualquier caso, el caso de Marcel Petiot es un ejemplo de un asesino en serie que aprovechó la situación de la guerra y la ocupación nazi para cometer sus crímenes. Su historia es un recordatorio de que incluso en los peores tiempos hay personas que buscan aprovecharse de la miseria y el miedo de los demás para satisfacer sus propios deseos sádicos. Michel Swagon. Michel Swagon es un médico asesino conocido por haber matado a al menos 35 pacientes a lo largo de su carrera. Nació en 1954 en Ohio. Wasmond comenzó su carrera médica como enfermero en el ejército de los Estados Unidos. Después de graduarse de la Facultad de Medicina de Ohio State University, comenzó a trabajar como médico en diferentes hospitales de los Estados Unidos y Zimbabue. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir sospechas sobre su conducta y su capacidad para matar pacientes. En 1984, Swagon fue acusado de envenenar a pacientes en un hospital de Ohio y fue sentenciado a 3 años de prisión por asesinato. Sin embargo, después de su liberación, continuó trabajando como médico en diferentes partes del mundo, incluyendo Zimbabue, Sudáfrica y Arabia Saudita. En 1997, Swagon fue arrestado en Zimbabue por el asesinato de pacientes y sentenciado a 20 años de prisión. Sin embargo, después de cumplir la mitad de su sentencia, fue extraditado a los Estados Unidos y en el 2000 fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de pacientes en Ohio y Nueva York. Desde entonces, Swagon ha sido descrito como uno de los médicos asesinos más peligrosos de la historia moderna.
Su capacidad para matar pacientes sin ser descubierto durante tantos años ha sido objetivo de estudio por expertos en criminología y psicología. H. H. Holmes. H. H. Holmes, también conocido como el Dr. Henry Howard Holmes, fue un asesino en serie estadounidense nacido en New Hampshire. En 1861, Holmes se mudó a Chicago para estudiar medicina y abrió una farmacia en la ciudad. Sin embargo, su verdadera actividad era matar a sus víctimas y utilizar su cuerpo para realizar experimentos macabros. Holmes construyó un hotel llamado Castillo de la Muerte en Chicago, que estaba diseñado para atrapar y matar a sus víctimas. Este hotel tenía paredes falsas, puertas secretas y ascensores que llevaban a las habitaciones de la muerte. Holmes seleccionaba a sus víctimas entre sus pacientes y los huéspedes del hotel y luego los encerraba y los torturaba hasta la muerte. Se estima que Holmes mató a al menos 27 personas, pero algunos creen que su número de víctimas fue mucho mayor. Fue arrestado en 1894 y se le condenó por 9 asesinatos. Fue ahorcado en 1896. A pesar de su infame reputación, Holmes fue considerado un hombre inteligente y carismático por aquellos que lo conocían. Se ha escrito mucho sobre su vida y sus crímenes, incluido el libro El Castillo de la Muerte de Erik Larson. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los asesinos en serie más notables en la historia de los Estados Unidos. Glennon Engleman. Glennon Engleman fue un dentista y médico que trabajaba en St. Louis, Missouri. Se le conoció como el médico asesino porque fue acusado y condenado por la muerte de 6 personas en los años 80. Engleman había planeado los asesinatos con el objetivo de recoger los seguros de vida de sus víctimas y para cubrir sus deudas financieras. Engleman también había sido acusado por robar joyas y bienes de sus pacientes y de extorsionar a sus víctimas. Él había sido arrestado en 1981 y condenado a muerte en 1984. Sin embargo, su sentencia fue cambiada a cadena perpetua en 1999, después de que el estado de Missouri aboliera la pena de muerte. Glennon Engleman murió en prisión en 1999 a los 71 años de edad debido a una insuficiencia cardíaca. Fue descrito como un hombre astuto, manipulador y frío que no mostraba remordimiento por sus acciones. Su caso ha sido objeto de mucha atención de los medios de comunicación y ha sido retratado en varios programas de televisión y documentales. Y hasta aquí el video de hoy. Esperemos que te haya gustado y no olvides de suscribirte a nuestro canal.